Amén. Que el Señor nos bendiga. Quiero, en primer lugar, saludarles, darle también las gracias al Señor por permitirme esta mañana estar nuevamente transmitiendo la escuela dominical, pidiendo, por supuesto, que el Señor nos pueda dirigir, tengamos el mejor ánimo de poder compartir de la palabra del Señor, de poder en estos momentos tener en nosotros un espíritu de querer aprender, de discípulos en el Señor, y por medio de su palabra, por supuesto, irnos fortaleciendo, cimentando, edificando mucho más grandemente en la fe. Así que un saludo grande a todos mis hermanos, pastores que también comparten, ¿cierto?, de este estudio, de su palabra, y por supuesto vamos sábado, domingo a domingo, siendo partícipes de la escuela dominical. Daremos inicio en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en oración para que sea el Señor quien pueda dirigir esta escuela dominical, tanto a mí como para hablar, como también usted para escuchar, Amén. para oír, que la palabra de Dios pueda ser entendida, comprendida, que no sea algo que no logremos entender espiritualmente, sino que verdaderamente haga obra en nuestros corazones. Amén. Le invito a que oremos. Amado Dios, le damos las gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos da, Señor, para poder comenzar este día hermoso, Señor, en la escuela dominical, Dios mío, absorbiendo, tomando, recibiendo de su preciosa palabra. Señor, permita que nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, puedan recibir espiritualmente la enseñanza de este día, y por medio de su gracia, Señor, podamos ser bendecidos en grande manera. Permita que también, Señor, vayan siendo despertados, Señor, muchos, otros, Señor, que se puedan empezar a conectar, y así de esta manera podamos, Señor, compartir de la escuela dominical y sea ella fruto y bendición, Señor, en grande manera para nuestras vidas. Señor, diríjame esta mañana, ponga usted lucidez en mi mente, Señor, deme usted de su gracia, guíeme a través de su Santo Espíritu, para que, Señor, conforme a su gracia, conforme a la inspiración que, Señor, usted nos me pueda otorgar, Señor, esta mañana la escuela dominical sea plenamente, totalmente, absolutamente dirigida por usted, Señor, y para bendición de nuestras almas, como todo lo que usted hace siempre redunda en bendición para nuestras vidas. Gracias, amado Dios, rogando humildemente, Señor, que en esta mañana sea usted con nosotros, en el nombre de nuestro glorioso y eterno y maravilloso Señor Jesucristo. Amén. 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 La gloria sea para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No podemos dejar de dar la gloria al Señor, ¿cierto? Aunque quizás podamos estar transmitiendo, no estamos en la iglesia, pero la gloria al Señor es algo que va en nuestra vida, en nuestro ADN pentecostal. Alabado sea el Señor. Vamos a entonces ir a la lección que tenemos para este domingo, ya entrando, ¿cierto? Podríamos decir en la segunda semana de agosto, domingo 9. La lección se encuentra en Santiago, capítulo 3, del verso 1 al 12, y el texto en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Lo voy a repetir una vez más. La lección se encuentra en Santiago, la carta o la epístola universal de Santiago, capítulo 3, verso 1 al 12, y el texto en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Ahí tenemos la palabra, la lección, tanto como el texto sagrado, que son la palabra de este día. Vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente a la lección. Estaremos compartiendo entonces esta lectura. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos
para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, y de aves, y de serpiente, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bendiga el Señor la lectura de su palabra. Ahora vamos al texto sagrado, primera de Pedro 3:10. Daremos lectura allí también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Gloria al Señor. Dios bendiga también la lectura del texto sagrado. Bien, le recomiendo, si usted tiene por allí un papelito y un lápiz, le recomiendo, y usted quiere seguir esta escuela dominical, para que pueda anotar algunos versos, porque como usted verá es una escuela dominical bastante contundente y tiene varios versos, y por supuesto vamos a tratar con la ayuda del Señor de ir tratando de entender un poco, ¿cierto?, lo que es la enseñanza y la base de esta enseñanza y a lo que nos lleva. Y por ende es bueno también tener donde usted anotar, le puede servir el día de mañana para alguna predicación o para su propia meditación. Yo no busco ser por supuesto, un gran enseñador ni un gran predicador, soy un simple servidor del Señor, que esta mañana me pongo en las manos del Señor para que Dios me pueda usar conforme a su gracia, con las palabras más simples, más llanas, para que podamos todos entender y de esta manera poder alcanzar la bendición que nos espera a lo largo de esta enseñanza. Bien. Comienza el capítulo 3 diciendo hermanos míos, continuando una hermosa enseñanza que comienza desde el capítulo 1, donde, vuelvo a insistir, el apóstol, o más bien Santiago, que no es apóstol, sino que Santiago, Dios lo usa con la inspiración que viene sobre su vida para que dirija esta carta o esta epístola a aquellos hermanos que están en la dispersión por causa de la persecución que había venido sobre la iglesia en Jerusalén. Y pasando ellos por distintas pruebas, distintas aflicciones, comienza el Espíritu Santo señalando que debemos de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y allí nos habla el Espíritu Santo con respecto, ¿cierto?, a las distintas y diferentes procesos de prueba, tanto físicas como también espirituales, las cuales por supuesto no voy a repetir porque ya son materia de las escuelas dominicales pasadas. Pero comienza el capítulo 3 llevándonos a un terreno que es muy importante también dentro de nuestra vida espiritual y que tiene que ver con el hablar. El hablar. Amén. La palabra, o podríamos decir, la traducción griega de palabra es logos. Logos. Ahora, ¿por qué lo digo? No porque me quiera hacer el sabio, sino porque la palabra logos tiene un significado, que significa que se habla
con un pensamiento, que hay un pensamiento, ¿cierto? Que hay una inteligencia, que hay, por supuesto, una premeditación, es lo que se está diciendo. O sea, la palabra no es hablar por hablar, por casualidad, porque se equivocó, sino que es una palabra que, por supuesto, ha sido pensada, que ha tenido una inteligencia o una sabiduría. Ahora, puede ser sabiduría terrenal, animal o diabólica, o puede ser también la sabiduría de Dios, como lo revela la palabra del Señor. O sea, hay dos fuentes, ¿no? Hay dos fuentes. Puede haber una fuente diabólica, como bien lo revela el Espíritu Santo, diciendo, ¿no es cierto? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Luego dice, pero la sabiduría, dice, amén, la sabiduría que no desciende de lo alto, sí, primero que no es de Dios, quiere decir, o sea, hay una sabiduría que es diabólica, primeramente es terrenal, animal y diabólica. Esta sabiduría que no procede de Dios es terrenal, animal y diabólica. Así que cuando hay una palabra, un logos, amén, podemos entender que esa palabra puede ser una palabra inspirada de parte de Dios, pero también puede ser la palabra que viene, cierto, de parte de Satanás, y que por medio de ella hay un pensamiento, hay una inteligencia o sabiduría animal terrenal y diabólica, o la sabiduría que es de Dios, como dice la palabra del Señor, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, que es la palabra que viene de lo alto, llena de benignidad, de misericordia, es pacífica, amable, produce bien para nuestra alma. Pero la palabra que viene inyectada, ¿cierto? Como dice la Escritura, en el veneno mortal, esa palabra produce daño, perjuicio dentro de la vida espiritual de los hombres y por supuesto en la vida cotidiana. Así que la palabra o la lengua, que es, ¿cierto?, la acción de hablar, ¿cierto?, la cual puede ser dañina o puede ser, por supuesto, puede ser también causa de grandes males. Ahora, si nosotros analizamos la misma carta de Santiago en el mismo capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que con esto engaña su corazón, la tal religión es vana. Gloria al Señor. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, hay dos cosas importantes allí, ¿cierto? Cuando nuestro hablar es dirigido por el Espíritu Santo, debemos de entender que ahí también, ¿cierto?, hay un fruto, vale decir, primeramente, la acción, ¿cierto?, de aquel hombre es una acción de compasión, de misericordia por el que sufre. Porque no nos olvidemos que está dirigido a todos aquellos que pasamos por distintas pruebas. Entonces, en medida en que también somos probados, a la vez también en este proceso hemos aprendido a tener compasión y misericordia. ¿Y qué más prueba, por ejemplo, en el pasado, como hoy día lo es en el presente, es la viudez, por ejemplo, o la orfandad, donde muchas veces hay grandes dolores y sufrimientos y un proceso de prueba bastante difícil? Pero también el que se guarda sin mancha del mundo, vale decir, no está bajo la influencia de Satanás, como también la palabra del Señor nos lo revela con respecto a esto mismo, ¿cierto? Dice el Espíritu Santo, dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Gloria al Señor para siempre, como lo revela Santiago en el capítulo 4. Gloria sea al Señor. Dice así, alabados al Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago 4:4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Gloria al Señor. Hay, por supuesto, una responsabilidad en todos los que enseñan o pretenden enseñar
la palabra de Dios. No puede, ¿cierto?, el enseñador, no puede aquel que predica, aquel que enseña, aquel que lleva el mensaje de Dios, tener una interpretación, una palabra que sea terrenal, por ejemplo. Por eso dice, la sabiduría es terrenal. Hay muchos predicadores que hablan por la carne, cosas terrenales, cosas que no son espirituales. Gloria al Señor, ¿cierto? Que traen una interpretación muchas veces terrena, carnal, dentro de la iglesia, y en vez de producir bien a la iglesia, lo único que hace es producir daño, perjuicio. También es animal, quiere decir carnal, terrenal, de las cosas terrenales, de las cosas de este mundo. Como animal quiere decir carnal, gloria al Señor, que está influenciado, ¿cierto?, por la concupiscencia de la carne, el deseo de la carne. La palabra de Dios nos habla con respecto a estos maestros, ¿cierto?, que hablan carnalmente, que, ¿cierto?, enseñan carnalmente a la iglesia y que enseñan cosas de la carne. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, que produce, por supuesto, las obras de la carne dentro de la vida del hombre. Y también dice que es terrenal, animal, y viene de una influencia diabólica. Así que cualquiera que quiera enseñar la palabra del Señor y que quiera ser un enseñador, no puede, por supuesto, ser un enseñador terrenal, animal o diabólico. Mire lo que el Espíritu Santo dice con respecto a lo que la palabra misma nos revela. Dice, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Vale decir, que toda palabra, ¿cierto?, que no proviene de Dios, que Dios no está obrando a través de esa palabra, viene del infierno, la inflama del infierno, es por obra de Satanás. Gloria al Señor. Así que, si alguno quiere ser maestro, cuidado, porque muchos que enseñan conforme a la carne, que enseñan conforme a las cosas terrenas, que vienen con una influencia diabólica. Nosotros vemos dentro de la iglesia muchos falsos enseñadores, que enseñan falsas religiones, que enseñan falsas doctrinas, que enseñan argumentos de hombres. Gloria al Señor. Cantidad de todas estas cosas que han ocurrido desde el principio hasta ahora. No olvidemos que los grandes, podríamos decir, las grandes luchas de los apóstoles, especialmente hablo, por ejemplo, del apóstol Pablo, fue justamente contra estos falsos engañadores que se introducían, ¿cierto?, encubiertamente dentro de la iglesia, ¿cierto?, con apariencia de piedad, de ovejas, pero eran lobos rapaces, que lo único que traían era destrucción y muerte. Así que el que enseña, cuidado en lo que enseña. Si dice esto lo dijo Dios y Dios no lo dijo, entonces está hablando palabra humana, como muchos hombres que de repente se levantan en un altar y hablan y dicen esto es lo que Dios dijo, esto es lo que Dios habló, y nunca habló y Dios nunca dijo tales cosas. Por tanto, se transformará en un enseñador falso. Gloria al Señor, que trae falsas enseñanzas. Reprendió duramente a estos falsos maestros y los trató de hipócritas. Amén. Ellos pretendían una cierta espiritualidad, enseñaban una cierta espiritualidad, pero no la hacían. Gloria al Señor. Por eso el Señor los llama hipócritas. Como dice el capítulo 1, ¿cierto?, con respecto a estas cosas. Alabados al Señor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Santiago 1, ¿cierto? Verso 23, lo pasamos ya. Entonces, bueno, el que lleva tal religión, el que lleva tal enseñanza, es vana. Glorias al Señor. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, hacer misericordia con los que sufren, ¿cierto?, con los que están pasando por prueba y tener compasión, y también el que se aparta del mundo. El mundo no son la creación, el mundo es toda aquella parte de la humanidad que está bajo la influencia de Satanás, el diablo. Así que es importante que entendamos esta primera parte. Amén. Maestros hay muchos, que se dicen ser maestros, que se dicen ser pastores, que se dicen ser enseñadores dentro de la iglesia, pero el que no enseña la palabra de Dios, sino que está enseñando otras cosas, argumentos humanos. Por eso que yo siempre he dicho,
El pastor cuando sube a un altar no está para contar sus experiencias, su vida, la vida de los hermanos. El pastor se sube a un altar para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Si entre medio hay alguna experiencia que sirva con respecto a lo que está predicando, bien. Pero no se va a poder poner a predicar cosas humanas, de lo que vivió, de lo que vio, de lo que no vio, o otros que realmente muchas veces cambian la doctrina y la enseñanza, llevando muchas veces a engaños y a falsedades. Por eso yo siempre le he dicho a muchos de mis hermanos, cuidado con lo que escucha en la radio, cuidado con lo que ve en la televisión, porque muchas veces tiene una apariencia de que puede ser una doctrina sana, pero trae levaduras. Es una doctrina contaminada, y todo lo que mezcla verdad con mentira es adulteramiento, es una palabra adulterada que no sirve. Satanás es experto en adulterar la palabra, amén, y tiene también a sus servidores y a sus seguidores que son expertos en adulterar las escrituras. Así que no os hagáis maestros muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Amén. Más condenación habrá en aquellos que sabiendo hacer el bien, no lo hicieron. Gloria al Señor. Que aquel que no sabiéndolo, ¿cierto?, hizo el mal, tendrá un menor castigo, lo dice las Escrituras. Gloria sea al Señor. Por eso que es importante. ¿De qué maestros estamos hablando? ¿De aquellos que llevan una inspiración divina? ¿De aquellos que hablan quizás por inspiración conforme a las Escrituras? ¿O de aquellos falsos maestros, los cuales son guiados, inspirados terrenalmente, diabólicamente y también carnalmente? Gloria al Señor. De estos también hay muchos. Que el Señor nos bendiga. Porque todos, dice, ofendemos muchas veces. Eso es verdad, ¿cierto? Nosotros muchas veces, quizás en nuestra palabra, en nuestro hablar, ofendemos a Dios primeramente, ¿cierto? Ofendemos también a nuestros hermanos, quizás muchas veces cuando de alguna manera, ¿cierto? El hablar, en esto el apóstol es muy humilde en su expresión, ¿no? Porque él se incluye, gloria sea al Señor. Dice, porque todos, amén, y se incluye el apóstol, gloria sea al Señor, dentro de lo que está diciendo, ¿no? Dice, todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí comenzamos un poco, ¿cierto? Ahora, en la acción de hablar. Por supuesto, la lengua no habla sola, amén, sino que estamos hablando de que el hablar con un pensamiento, el hablar con una inteligencia, una sabiduría, y el hablar de una forma premeditada, sabiendo que lo que va a hablar va a producir o mal o bien, entendiendo que lo que va a decirse en la enseñanza, en la dirección de lo que se está hablando con respecto a la palabra de Dios o a la enseñanza que el Espíritu Santo nos da, puede producir grande bendición en la vida de los que escuchan, como también puede traer grande turbación y caída, porque ofender tiene que ver con hacer caer. Gloria al Señor. En ofender a nuestro hermano, en hacerlo caer, en desviarlo de la fe, en llevarlo, ¿cierto?, a sentimientos humanos, terrenales y carnales, los cuales pueden hacer caer a aquellos que muchas veces son enseñados o que reciben esta palabra. Por eso dice, ay de aquel que hace caer a uno de estos pequeñitos. Así lo expresa la palabra del Señor. Amén. Hay de aquellos que de alguna manera, ¿cierto?, hacen caer a uno de estos pequeñitos, porque mejor, dice, le fuera atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse a las aguas profundas, gloria al Señor, que hacer caer a uno de estos pequeñitos. Por tanto, es importante que no ofendamos, que no hagamos caer, ¿cierto? Que no hagamos, ¿cierto?, que alguien que está caminando, sirviéndole al Señor, con nuestras palabras, le ofendamos, ¿ah? Gloria al Señor. Fíjese que el apóstol Pablo es muy claro cuando dice, mire, si alguno se ofende porque alguien come carne y esto le es ofensivo y va a su conciencia débil, yo no como carne, dice Pablo. Aunque que la carne, ¿cierto?, que yo coma no me va a hacer daño, porque todo lo que entra por la boca luego va a la letrina. Así que la enseñanza es con respecto al más débil. O sea, si mi hermano más débil se ofende, y eso es muy importante, ¿no? Gloria al Señor. Porque qué terrible es cuando alguien está en la iglesia y muchas veces, ¿cierto?,
en un ámbito fuera de la iglesia, empieza a tener el minuto de confianza y se da cuenta que ese hermano que a lo mejor predicaba tan lindo en el púlpito, de repente su hablar es un hablar lleno de malicia, es un hablar lleno de maldad, es un hablar muchas veces lleno de grosería, lleno, ¿cierto?, de sentimientos carnales. ¿Y cómo ofende esto? El hecho es que muchas veces el débil lo escucha y dice, bueno, en realidad entonces el evangelio es así. O sea, la gente dice que cambia, pero en el fondo no cambia. Eso es importante que nosotros podamos meditarlo. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios nos enseña, y por eso le decía que vamos teniendo, si es posible, por allí un lápiz y un papel para poder ir anotando. Podríamos decir, fortalecer este pensamiento que el Señor nos va colocando a través de la carta o el Evangelio según San Mateo capítulo 5, y en el verso 19 quiero poder meditar allí la palabra del Señor. Dice la siguiente manera, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y si enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Cualquiera que dice, ¿cierto?, y enseña la palabra de Dios y no la hace, dice que será muy pequeño, ¿cierto?, llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vale decir, cualquiera que enseñe esta palabra, amén, y que con ella, la verdad, lo único que hace es hablar, pero no hacer, dice que no entrará en el reino de los cielos. No será contemplado ni mirado, ¿cierto? Porque la verdad es muy fácil hablar. Dice que la boca se jacta de grandes cosas. Así que es importante decir, en primer lugar, y nos advierte el Espíritu Santo, con el hablar, que nuestro hablar no haga caer, que nuestro hablar no haga, cierto, que otro trastabille y caiga de la fe. Por eso es que es importante, lo dice, muchas veces si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vale decir, que si nosotros no logramos refrenar el pensamiento que da origen, el sentimiento que da origen a la abundancia del corazón, que da origen al habla, gloria al Señor, y de un corazón muchas veces no limpio, de un corazón no convertido, sino que tiene una apariencia de convertimiento, vamos a tener que entender que toda palabra ociosa un día va a tener que también ser juzgada ante la presencia de Dios. Y nosotros también vamos a tener que, ¿cierto?, llevar una cuenta de aquellas cosas que dijimos o de aquellas cosas que hablamos y que, ¿cierto?, teniendo la inteligencia para saber lo que estamos hablando, sabiendo de lo que muchas veces puede perjudicar nuestra acción en el hablar, ha perjudicado a algunos otros, llevándolo, ¿cierto?, a males y a destrucción. Por eso que un pastor o un enseñador de púlpito debe tener muy clara la doctrina para que no lleve o guíe, ¿cierto?, a otro, ¿cierto?, al error. Puede que en alguna manera él mismo esté equivocado y a lo mejor, podríamos decir, en una forma no maliciosa, está errado, pero también el Espíritu Santo nos enseña que debemos de escudriñar las Escrituras para que no erremos. Amén. Y si no, por último, preguntemos a nuestro pastor o a quien está por delante para poder llevar una doctrina correcta y no equivocada, porque muchas veces por el hablar podemos ofender. Amén. Pablo mismo lo dice, si yo no tengo que comer carne, no como. Aunque sé que la carne sacrificada a los ídolos no es nada, porque un ídolo no es nada. Y de todo lo que está en la carnicería, comed. Pero si mi hermano, por causa de lo que me ve hacer a mí o hablar, se cae, entonces yo no lo hago por amor, ¿cierto?, a mi hermano, entendiendo su conciencia más débil. ¿Usted también cuida esa parte? Amén. Cuando está en la iglesia, ¿cierto? A lo mejor podemos parecer ángeles, pero de repente, ¿cierto?, está en otro ambiente y empieza a salir verdaderamente lo que está en el corazón y muchas veces esto ofende. Gloria al Señor. Por eso que
el que es capaz de refrenar, vale decir, no ser guiado por la influencia del diablo, ni por la influencia de la carne, ni por la influencia de las cosas terrenas, el mundo, amén, sino que ahora está influenciado, dirigido por el Espíritu Santo. Dice, también refrena todo el cuerpo. Gloria al Señor, porque sus pensamientos están subordinados a Cristo, porque sus sentimientos están subordinados a Cristo, porque ya no anda en lo terrenal, sino que en lo espiritual, porque ya no actúa conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la influencia satánica ya no hace mella en su corazón y en su vida. Gloria al Señor, aunque por supuesto el que esté firme dice, mire no caer, por eso Santiago como que se incluye, amén, y dice, todos ofendemos de alguna manera. Pero el que sabe refrenar, el que tiene el freno del Espíritu Santo en su vida, que ya no piensa cosas vanas, sino que rechaza el pensamiento, el que no deja que en su corazón se alberguen malos sentimientos, sino que los expulsa en el nombre del Señor. Y aquel que verdaderamente ya no anda conforme a la influencia del mundo, porque es amigo de Dios y enemigo del mundo. Gloria al Señor. Aunque muchas veces pareciera la persona podríamos decir, ¿cierto?, retrógrada, que no comparte con las cosas que o todo lo mira así, uno tiene que tener mucho cuidado. Hay cosas que son lícitas y otras que no me son lícitas. Por tanto, en todo tengo yo que tener cuidado. Hoy día estamos, por ejemplo, a través de las redes. Bueno, en las redes sociales y en todo esto se pueden hacer y ver cosas muy interesantes, pero otras que son muy perjudiciales. Gloria al Señor. Y que realmente pueden traer daño y error en la vida espiritual de muchos hermanos. Yo creo que el gran decaimiento hoy día del pueblo de Dios es que justamente muchas veces los hombres y mujeres también viven entretenidos muchas veces en las cosas que hoy día están apareciendo audiovisualmente a través de distintos medios, y están tan entretenidos en esto que han dejado la oración, han dejado la adoración y han dejado la búsqueda del Señor a través del Espíritu. Dios nos bendiga. Ahora, vamos avanzando en la lección. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Cierto? He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Y luego nos da el Señor una serie de ilustraciones, amén, que vamos, ¿cierto?, vamos recibiendo a través de la palabra del Señor. Primero nos habla el Espíritu Santo con respecto al gobierno, amén, al gobierno de Dios en nosotros, o al gobierno muchas veces, ¿cierto?, de las tinieblas o de Satanás en la vida del hombre. Por eso dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos a ti todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas, amén, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién nos gobierna? Gloria al Señor. Bueno, a mí me gobierna el Señor. A ver, entonces los frutos del Espíritu del Señor deben estar en mi vida. La vida, el hablar en mi vida debe ser gobernado por el Señor. Gloria a Dios. Porque, como bien dice la Escritura, y el Señor se lo dijo también a Pedro, porque antes te ceñías e ibas donde querías. Sin Cristo el hombre habla lo que se le viene a la cabeza, y por medio, ¿cierto?, del hablar se han producido guerras, destrucción, se ha producido tanta maldad en el mundo por medio de lo que los hombres hablan. Han inflamado la creación, trayendo guerra, trastornos, miseria, hambre, ¿cierto? Porque la avaricia, la codicia, que muchas veces está dentro de sus corazones, los gobierna, y por medio de las palabras, ¿cierto?, muchas veces han traído destrucción, error a la humanidad en todos sus tiempos. Gloria al Señor. Por eso que es importante entender que el gobierno del Espíritu Santo debe estar manifestado dentro de nuestra vida. Gloria al Señor. Así como las naves son gobernadas por un pequeño timón y donde ellas van donde el que las gobierna quiere. Ahora, ¿es esa nuestra bendición? ¿Somos gobernados de parte del Señor? Si verdaderamente somos gobernados de parte del Señor, nuestro hablar será en Cristo. Nuestro hablar será un hablar en el Señor, un hablar espiritual, un hablar de bien para los que escuchan. Gloria. Nuestras palabras serán de bendición, inspiradas de parte del Señor,
Por supuesto, quizás no somos los grandes sabios, ni los grandes entendidos, ni somos los hechidos de espiritualidad. Pero entendemos que cuando enseñamos, cuando hablamos, cuando nos dirigimos a la congregación, lo estamos haciendo gobernados por el Espíritu Santo, o deseando con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo nos pueda gobernar. Así que el hablar debe ser gobernado de parte del Señor. Mi mente, mi corazón debe estar gobernado por el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Vamos a compartir allí algunos momentos, algunas palabras. Dice las siguientes expresiones para que vamos un poco enfatizando en este tema. Segunda de Corintios en el capítulo 10, versículo 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, voy a leer desde el verso 2. Amén. Dice así. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, o sea, somos personas físicas, no militamos según la carne. No andamos hablando carnalmente, dice el apóstol Pablo. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, está hablando de las armas espirituales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria al Señor. Así que nuestras armas espirituales, dice el apóstol Pablo, como dice 1 Corintios, porque yo no vine a vosotros con palabras de humana sabiduría, no vine a vosotros, ¿cierto?, con todo el conocimiento que yo tengo del judaísmo, un hombre letrado, un hombre que hablaba muchos idiomas, que había tenido conocimientos en mucha ciencia, pero que cuando Pablo llega a predicar el Evangelio, él se ha deshecho de todas estas cosas para recibir a Cristo en su corazón y las tiene por basura, dice el Espíritu Santo. Y cuando se dirige a los corintios, dice que los corintios eran griegos y amaban las filosofías, amaban los conocimientos, y ellos se iban al Európago a escuchar a todo aquel que venía con alguna filosofía nueva, y ellos eran dados para todo este tipo de sabiduría humana. Pablo dice, no he venido a vosotros con sabiduría humana, ni con conocimientos humanos que he venido a decirle a ustedes las cosas que humanamente yo sé, sino con demostración del Espíritu y de poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios, dice Pablo, para salvación, potencia de lo alto, para vida eterna. Gloria al Señor. Entonces dice, porque la palabra, ¿cierto?, nuestra milicia, nuestras armas espirituales, ¿cierto?, no son carnales, sino que ellas, esta palabra que hemos traído en el nombre del Señor, es de la cual somos gobernados, es una palabra que derriba argumentos falsos. Gloria al Señor. Qué importante, ¿no? Cuando el Espíritu Santo empieza a derribar argumentos falsos. Yo recuerdo una pequeña experiencia, no tengo muchas, pero viene a mi mente. Estábamos en Nueva Imperial, me acuerdo, y en un momento determinado llega allí unos testigos de Jehová y me empiezan a hablar de su religión. Gloria al Señor, lo escuché un rato, luego empecé nuevamente, ¿cierto?, a argumentar conforme a las Escrituras. Bueno, la persona que vino me dijo, ¿sabe? Mire, yo la verdad voy a traer a alguien que sabe un poco más. Trajo a otro más, seguimos conversando. El otro me dijo, ¿sabe qué? Voy a traer a otro que sabe un poquito más. Y así vino otro, y sabe que vino a buscar lo más grande que ellos tenían ahí, al siervo ministerial. Llegó y se armó ahí una conversación entre los testigos de Jehová y un modesto pentecostal. Gloria al Señor. Y lo digo para la gloria de Dios, ¿no? Llegó un momento en la conversación que este siervo ministerial que había venido con todos sus pergaminos, dijo, ¿sabe? Me dijo, Señor, usted tiene razón.
en todo lo que dice, me dice, y se dieron media vuelta y se fueron y nunca más aparecieron. Porque todo argumento diabólico de religiones falsas cae con respecto al conocimiento del Espíritu Santo que viene a simples hombres o mujeres en los cuales el Señor los usa para poder hablar de su palabra. Por eso dice, derriba todo argumento. Amén. Gloria al Señor. No solamente lo dice así, sino que dice es poderosa, ¿cierto?, en Dios para destrucción de fortalezas. Porque el diablo levanta verdaderas fortalezas muchas veces en falsas ideologías y religiones. Gente que muchas veces dentro del mismo evangelio está tan turbada, tan mal entendida en cuanto a la escritura, que piensa muchas veces, ¿cierto?, que lo que cree que es verdad y hay que sacarlo de la ignorancia. Porque el diablo ha puesto fortalezas, pero la palabra de Dios inspirada derriba y destruye fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Ahí tenemos, ¿cierto?, al apóstol Pablo cuando Dios lo usa frente a Festo. Gloria al Señor. Habla, le dijeron, te he permitido hablar, y Pablo dice, bueno, y comienza a predicar, y en un momento determinado Festo dice, detente, por poco me persuade a ser cristiano, porque era tan poderosa la palabra de Dios, y derribó argumentos, y llevó, ¿cierto?, ese corazón, esa mente, a la presencia de Cristo. Estas armas espirituales, este hablar en Dios, es el que en su infinita palabra, ¿cierto?, nos enseña a ser gobernados por el Espíritu Santo. Pero miremos lo que dice el Espíritu del Señor. Mateos, ¿cierto? En el capítulo 12, verso 34, Mateo 12, 34, nos enseña al Señor de la siguiente manera. Mateo 12, 34. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Dice así el Espíritu Santo. Hablando al Señor desde el verso 32. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así. Y cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Gloria al Señor. Amén. Por tanto, qué importante es poder entender que muchas veces el hombre que se levanta contra lo que el Espíritu Santo instruye. Bien vemos las Escrituras cuando Pedro y Juan fueron llevados frente al concilio y fueron culminados a no predicar este evangelio. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Juan? Juzgad vosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Si obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Gloria al Señor, ¿cierto? Debemos de entender, ¿cierto?, que cuando la palabra nos exhorta, nos reprende, porque eso es lo que pasa a veces dentro de la iglesia. De repente el Señor, ocupando los labios de su pastor, Dios ha entregado una palabra de reprensión y el hermano, en vez de decir, gracias Señor, porque hablaste a mi vida, me reprendiste, porque el que es hijo es disciplinado, dice la Escritura, y el que no recibe disciplina es bastardo. Gloria al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Entonces debe de gozarse, Señor, gracias porque me instruye. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esto, en vez de dar gracias, lo que pasa es que muchas veces habla y dice, habló el hombre, habló carnalmente y está muchas veces blasfemando, hablando en contra del Espíritu Santo. En eso tenemos que tener sumo cuidado. Dijo el Señor, cualquiera que hablare del Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hablare en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu, bien lo dice, es santo. Amén. Gloria al Señor. No puede ser tocado. Dios nos bendiga. Dice, así dice la palabra del Señor. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni tampoco en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, dijo el Señor, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Mire, gloria al Señor. ¿De qué estaban gobernados estos fariseos?
¿Qué era lo que los gobernaba a ellos? ¿Cómo hablaban? Parecían un árbol bueno, pero era un árbol que daba malos frutos. Y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Gloria al Señor. Por eso dice, generación de víboras, de serpientes llenas de veneno mortal, el veneno del pecado, el veneno de la maldad, el veneno de Satanás. Porque por las palabras entra el veneno, mis hermanos amados. Gloria sea al Señor. Y estos fariseos, hipócritas, generación de víboras, dijo el Señor, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre que está gobernado por el Espíritu Santo. Y al decir hombre también digo mujer. Y que en su corazón está Cristo. De su corazón saca buenas cosas. Porque es un árbol que tiene buen fruto. Gloria al Señor. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, la lengua es usada con respecto a lo que abunda en el corazón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gloria al Señor. Así que, ¿qué nos gobierna? Somos como aquel barco y esta ilustración donde el Espíritu Santo nos dice que así como los caballos tienen un pequeño freno, el cual los guía, como las naves, ¿cierto? Tienen un timón que el que las gobierna por donde quiere las lleva. ¿Qué nos gobierna? ¿Somos gobernados de parte del Señor? Hay un gobierno de Dios. Marcos en el capítulo 7, verso 21. Gloria al Señor. Dice el Espíritu Santo para ir confirmando. Marcos 7, 21. Sígame usted, anótelo al margen o allí en su papel. Gloria al Señor. Marcos 7:21 dice así la palabra del Señor, diciendo de las siguientes expresiones. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mire, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. O sea, hay una conexión entre lo que sentimos y lo que pensamos. Amén. Entre el sentimiento del alma y el pensamiento del alma hay una estrecha relación. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y si usted va a Gálatas 5, se va a dar cuenta que estas son las obras de la carne. Gloria al Señor. Las obras de la carne, del andar y de ser gobernado por su carne. ¿Qué es la carne? No es el cuerpo. Gloria al Señor. La carne es esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y que está sobre todos los hombres, y que mientras Cristo no gobierna en la vida del hombre, en la vida de la mujer, es la carne lo que lo gobierna. Gloria al Señor. Así que importante poder meditar, ¿cierto?, en qué está gobernando nuestras palabras. Gloria al Señor. Hay un gobierno espiritual sobre nosotros que gobierna nuestro hablar, que gobierna, ¿cierto?, nuestras palabras para que no sean de daño, de perjuicio, sino de bendición. Gloria al Señor. Luego seguimos leyendo y dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Gloria al Señor. Y está hablando del hablar sin Cristo, del hablar que está bajo el gobierno y la autoridad del diablo, el hablar que, ¿cierto?, a través de palabras puede traer tanto daño, tanto perjuicio, puede traer tanta maldad y está inflamada, está, ¿cierto?, dirigida de parte del infierno.
Gloria sea al Señor. No nos olvidemos lo que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos dice, diciendo de la siguiente manera. Gloria sea al Señor para siempre. Diciendo de siguiente, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, porque la sabiduría, que es animal, terrenal y diabólica, trae contención, celos, perturbación y toda obra perversa. Gloria sea al Señor para siempre. Así que nosotros sabemos, ¿cierto?, que el hablar mentiroso, el hablar engañador, el hablar, ¿cierto?, que inflama, que trae veneno, ¿cierto?, que contamina, que destruye. Gloria sea al Señor. Es el hablar sin Cristo, como dice el Espíritu Santo, dice, como el Señor nos ha advertido a través de su palabra, y hemos leído, así también la lengua es un miembro pequeño, gloria al Señor, pero se jacta de grandes cosas, es mentirosa, es engañadora, trae mal, trae destrucción, gloria al Señor, y debemos de cuidar, ¿cierto?, cuando escuchamos hablar de esta manera, porque es un hablar inspirado por Satanás. Gloria al Señor. Salmos 12:3 dice de la siguiente manera. Dios nos bendiga. Por eso le dije yo, tenga un papel y un lápiz a mano, porque tenemos algunos versos que nos van a ir, ¿cierto?, podríamos decir, confirmando la palabra de Dios. Dice la siguiente manera. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Amén. Porque es difícil encontrar hoy día a alguien que se haya convertido a ti, dice el salmista en el capítulo 12. Es difícil encontrar un hombre, una mujer que tenga el gobierno de Dios en su vida y que en su hablar se denote que es el Espíritu Santo el que habla. Gloria sea al Señor. Vemos hombres y mujeres que hoy día ya no están guiados ni gobernados por Dios. Dice, habla mentira cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Gloria sea al Señor, Dios bendiga su palabra. Amén. Y la respuesta es, destruiré a aquellos que piensan que lo que hablan, lo que dicen, lo que pueden ellos jactarse, mentir y hacer, será ciertamente como pasar desapercibido, inadvertido ante los ojos de Dios. Dios destruirá los labios mentirosos, las lenguas lisonjeras. Gloria sea al Señor. Por eso es que es importante, dice la palabra de Dios, que la lengua no está, ¿cierto?, ese corazón y ese pensamiento, esa palabra que no está subordinada al Espíritu Santo, puede hacer tanto daño. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto daño un hablar malicioso dentro de la iglesia? ¿Cuánto mal puede obrar? ¿Cuánto muchas veces trae discordia, desunión, división? Un hablar dentro de la iglesia, una enseñanza, una palabra muchas veces que de repente trae tanta división. Las iglesias muchas veces se dividen por hombres o mujeres que entran y llenos de veneno mortal, llenos, ¿cierto?, de una lengua lisonjera y mentirosa, mienten y traen destrucción. Mentira tiene una claridad, parece verdad. Gloria al Señor. Así es, Señor. Dios nos bendiga. Por eso el Salmo 12:3, nunca lo olvide. Gloria al Señor. Luego seguimos leyendo. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. El mundo entero ha sido inflamado en guerras, en divisiones, en pleitos por la palabra inspirada del diablo en la boca de hombres y mujeres. Y ella misma es inflamada por el infierno. En la iglesia a muchas veces se ha producido grandes discordias y problemas porque ha habido palabra no inspirada ni gobernada por el Espíritu Santo, sino llena de maldad, llena de malicia, llena de veneno, como dice la Escritura. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar
se doma, ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, la lengua sin Cristo, el hablar sin Cristo, el logo sin Cristo es indomable. El hombre no puede domar, el hombre no puede, ¿cierto?, colocar, ¿cierto?, o subordinar a Dios su hablar si Dios no está en él. Gloria al Señor. Si Cristo por su Espíritu Santo no está en él, si es el Señor el que lo gobierna, si es el Espíritu Santo el que lo toma para hacer un gobierno dentro de su vida. Gloria sea al Señor. Todo lo contrario. Gloria al Señor. El mismo Santiago, en el capítulo 1, verso 14, nos vuelve a recordar diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando hablamos de concupiscencia estamos hablando del deseo de la carne. Gloria al Señor. Amén. Así que cuando nosotros, ¿cierto?, vivimos una vida indomable, vale decir, una vida que no está bajo el gobierno de Dios, está totalmente liberada, está totalmente suelta, gloria al Señor, no tiene dominio alguno, gloria al Señor, entonces dice la Escritura, es como aquello que no se puede domar, la cual no se puede refrenar y está llena de veneno mortal, porque Satanás eso es lo que produce. No olvidemos que la Escritura nos revela, ¿cierto?, que el gran veneno mortal de Satanás en el huerto de Edén fue la mentira. Gloria al Señor. Engañó al hombre y engañó a la mujer, lo sedujo bajo sus mentiras y esto trajo muerte. Por eso murió el hombre al instante en que pecó y la mujer murieron al instante y se vieron desnudos. Gloria al Señor, porque en ese instante quedaron separados de Dios. Gloria al Señor. Amén. El hablar muchas veces, ¿cierto?, trae como consecuencia la muerte. Gloria a Dios para siempre. El Señor bendiga su palabra. Amén. En nuestros corazones. Gloria al Señor para siempre. ¿Cierto? La lengua es murmuradora. Sí, Señor. Trae mal, rencilla. Proverbios 16, 27 dice de la siguiente manera. Proverbios 16, verso 27, dice, gloria a Dios, dice el verso 26, el alma del que trabaja para sí, porque su boca lo estimula, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Gloria al Señor, palabra de Dios. Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor. Qué importante es analizar la palabra de Dios. Amén. El hombre, cierto, muchas veces habla, gloria al Señor, pero el perverso cava y en busca del mal. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Por eso que el Espíritu Santo nos dice, la lengua es indomable cuando no está el gobierno de Dios sobre la vida del hombre. Gloria sea al Señor. Cava y busca la maldad. Lisonjea a su hermano. Gloria al Señor. Pero con sentimientos de maldad para destruirlo, para engañarlo, para llevarlo al mar. ¿Qué hizo Satanás en el huerto del Edén? ¿No lisonjeó? ¿No mintió? Gloria al Señor. Como dice la palabra del Señor, el hombre perverso levanta contienda con que Dios ha dicho y levantó contienda entre el hombre y Dios. Alabados al Señor. El chismoso aparta a los mejores amigos y el hombre malo lisonjea a su prójimo. Amén. Gloria al Señor. No andemos lisonjeando, hermanos. Gloria al Señor. Tengamos palabras de verdad en nuestra boca, no palabras de hipocresía para lisonjear, para sacar algún usufructo personal. Gloria al Señor. Dios tenga misericordia con las palabras lisonjeras, ¿no? Podría entrar en materia allí, pero tenga el Señor misericordia. Cuando el pastor se deja seducir por palabras lisonjeras, qué tan lindo, qué tan hermoso, gloria sea al Señor. Cuando las palabras son sinceras, bien, gloria a Dios. Pero también hay lisonjeros dentro de la iglesia que después se descubren, que buscan el mal, la destrucción.
traen enemistad, división dentro de la iglesia, pleito, levantan a los hermanos contra su pastor o contra su pastora, gloria sea al Señor, andan hablando del oficial, del hermano predicador que está fielmente al lado de su pastor y lo tratan mal, gloria sea al Señor. Palabras que muchas veces traen contaminación y muerte. Dios nos bendiga, ayúdenos el Señor. Fíjese que Filipenses en el capítulo 2, versículo 14, también tiene una enseñanza para nosotros. Filipenses 2.14 dice de la siguiente manera: añada el Espíritu Santo bendición a su palabra. Dice, haced todo lo que hagamos dentro de la iglesia, todo lo que nosotros estemos haciendo dentro de la obra del Señor, dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. O sea, hermanos, cuando el Señor nos manda a hacer algo, aunque nos guste o no nos guste, hagámoslo sin murmurar, sin contender. Amén. Porque ¿qué sirve, hermano amado, cuando el Señor te manda y ¿cierto? Te lleva a algún terreno, o el Señor, ¿cierto? hace que muchas veces pasemos por lugares que no queremos pasar? ¿Qué pasa si lo hacemos murmurando? Gloria al Señor. Está pasando por la prueba el hermano, y en vez de decir gracias, Señor, por esta prueba que nos estás haciendo pasar, tú nos guiarás en ella, empieza a murmurar del pastor. Ya el pastor no está preocupado de mí, ya el pastor no vino corriendo para poder ayudarme en mi problema, y los hermanos, y aquí ya empieza a murmurar, y empieza a contender, y menos mal que soy hijo de Dios, y Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios me dejó, gloria al Señor. Por la ley, no se olvide que toda palabra ociosa un día va a ser juzgada. Ni murmuréis, dice el Espíritu Santo, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna que vive murmurando y contendiendo, y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo será esto? ¿Cuándo será esto? Cuando vivamos en la vida de cristianos, en las distintas y diversas pruebas o los procesos, sin murmurar ni contender. Porque la murmuración dentro de la iglesia es veneno mortal. Porque esa murmuración empieza muchas veces a tener eco en los corazones más simples y en aquellos que tal vez son más, voy a usar esta palabra un poco fuerte, ignorantes, inmaduros en la fe. Gloria al Señor. Por eso que, como bien lo dice Santiago, que en la carta que estamos leyendo nos expresa, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. 4:11, amén. Los unos en los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Gloria al Señor. No murmuremos, ni andemos murmurando, ni hablando en contra de aquel o de este otro, porque muchas veces estamos enojados, porque no nos gusta, porque nos disciplinaron, porque quizás muchas veces, ¿cierto?, estamos pasando por un proceso de prueba. Dios tenga misericordia de nuestra vida. La murmuración trae tanto mal, tanto daño a nuestra vida. Indomable se produce la lengua, llena de veneno mortal. Luego dice el Espíritu Santo de la siguiente manera: con ella, con la lengua, con nuestro pensamiento, con nuestro intelecto, ¿cierto?, con nuestro entendimiento, premeditadamente, gloria al Señor, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así es. Porque no puede proceder bendición y maldición de una misma fuente. Un agua dulce y un agua amarga. Usted abre la llave, no le va a salir agua salada un día y al otro día le va a salir agua dulce. El agua que sale es una sola. Gloria a Dios. Así también, ¿cierto?, de nuestra boca, que emana del sentimiento de nuestro corazón, no puede haber un doblado ánimo. Gloria al Señor. Mire, vamos a Romanos en el capítulo 3, versículo 13. Vamos a meditar algunas palabras allí. Dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro, abierto su garganta. Es un verdadero
Es un cadáver. Gloria sea al Señor. Amén. Sepulcro abierto, lleno de corrupción, de hediondez. Amén. Gloria sea al Señor. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Gloria al Señor. Como bien lo dice la palabra. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo hombre que no conoce a Cristo, que no está Cristo morando en su corazón, gloria al Señor, es un sepulcro abierto su garganta. Gloria sea al Señor, como bien lo dice la palabra, lleno de veneno de aspid. Uno ve en el mundo tanto veneno en las personas cuando hablan muchas veces, murmurando, contendiendo, gloria sea al Señor, cuchillando, trayendo muchas veces ciertos cuentos, gloria al Señor. Nosotros aquí en Chile le llamamos cagüines, gloria a Dios, cagüineando, urdineando, cierto, tratando muchas veces de poner mal a la gente, gloria al Señor, al pastor dentro de la iglesia. Dios nos bendiga, haya misericordia en nuestras vidas. Eso es porque no hay un corazón, una mente gobernada por Dios, y su hablar es un hablar de mal, de daño terrenal, animal y diabólico. Gloria al Señor. Tenga el Señor misericordia en nuestras vidas, ¿cierto? Número 21:4. Vamos terminando en el nombre del Señor. Número 21:4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Alabado sea el Señor. 21:4. Dice así el Espíritu Santo. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino, perdió la fe. Así es, Señor. Gloria al Señor. Mire, un hombre y una mujer sin fe es terrible. Así es. Un cristiano que ha perdido la fe es terrible. Gloria al Señor, ya no habla por fe, habla palabras carnales. Sí, Señor. Ya está inspiradas por el diablo. Amén. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Está hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vale decir, la murmuración trajo muerte. Eso es lo que produce la murmuración dentro de la iglesia. Ellos murmuraron contra Jehová. Dios había hecho grandes proezas, y cuando se vieron que iban caminando y dijeron, estamos hastiados de este maná, gloria al Señor, ¿para qué nos trajiste hasta acá? Y muchos murmuraron, y envió Dios serpientes ardientes. La serpiente es símbolo de Satanás, amén. Y el veneno que ellos tenían era el mismo veneno que de sus bocas estaba saliendo. O sea, Dios ciertamente les mandó un castigo, gloria al Señor, para hacerles entender, ¿cierto? Que así como la serpiente tenía veneno mortal, los mordían y morían, así también sus bocas estaban llenas de veneno mortal y guiados por el diablo. Gloria al Señor, porque dice la palabra, hablaron en contra de Dios y contra el siervo de Dios. No toquéis a mis ungidos, dijo el Señor, ni hagáis mal a mis profetas. Gloria sea al Señor, a los que verdaderamente son ungidos de Dios y profetas de Dios. Dios tenga misericordia en eso. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare, allí vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre su asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Gloria al Señor. Todo el que mira a Cristo, si nosotros miramos, ¿cierto? ¿Quién es de quien la Escritura habla? La serpiente es símbolo del pecado. Gloria al Señor. Dios nos bendiga.
Pero como dice el Espíritu Santo, ¿cierto? El que miraba esta serpiente vivía. Gloria sea al Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Gloria sea al Señor. Así dice también su palabra. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dice, así como, cito, y como Moisés, dice capítulo 3, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que recibe a Cristo, este veneno mortal, este veneno, ¿cierto?, de la maldad en el corazón del hombre, es perdonado, quitado, transformado, hecho una nueva criatura. Gloria sea al Señor al mirar a Cristo. Gloria sea al Señor, como también lo había hecho el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué trajo la murmuración? Muerte, separación de Dios. Gloria sea al Señor. Por eso dice, no puede el hombre alguna fuente echar por una misma abertura agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Una higuera produce aceitunas? ¿O la vid, la parra, higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No podemos, como dice la palabra del Señor, en la misma carta de Santiago, diciendo de esta manera, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir, el que está dividido, gloria sea al Señor, el que tiene, como escuchamos hoy día, un doble estándar, que pretende ser cristiano, pero que no ha recibido un convertimiento en su corazón verdadero, real, genuino, sino que aparenta ser cristiano, tiene un doble estándar, está dividido en dos, y ninguna casa dividida permanece. Gloria sea al Señor. Por tanto, no puede, hermanos amados, en nosotros haber un hablar como muy de cristianos, muy de hijos de Dios, y después de la abundancia del corazón, ¿cierto?, empieza a emanar lo que realmente hay. Por eso es importante que por el hablar y el accionar, por los frutos que podamos nosotros dar, seremos conocidos como hijos de Dios. El Señor bendiga su palabra. Amén. Haya en nosotros un hablar limpio. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender cuenta que muchas veces una palabra destruye, mata, produce rencilla, división, la mentira, la murmuración, la palabra lisonjera. Gloria al Señor. La palabra muchas veces, ¿cierto?, que va con veneno. Gloria a Dios. ¿Está enfermo, hermano? Sí. ¿Y lo vino a ver mi pastor? Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Pero muchas veces no va con el sentimiento de ir a buscar a su pastor y decir, mi pastor, oremos por... No, sino que para que muchas veces se produzca en el corazón de aquel hermano decir, verdad, el pastor no vino, no tiene amor para conmigo, no tiene amor para con las ovejas. ¿Y cómo sabemos si el Señor le está haciendo pasar ese proceso como muchas veces hemos pasado procesos solos? Yo pasé un proceso en mi vida. En algún momento determinado todos me dieron vuelta a la espalda. Y tuve que pasar ese proceso solamente tomado de la mano del Señor. Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Ahí se acabaron los amigos, se acabaron los colegas, se acabaron los consiervos. Ninguno. Pero por eso yo les voy a echar la culpa. Fue la voluntad de Dios. Y hay que saber pasar los procesos. Por supuesto, apoyado y ayudado de la mano del Señor. Dios bendiga esta escuela dominical. Amén. Ha querido ser una plantilla, ha querido ser una columna vertebral. Yo sé que si usted sigue escudriñando, Dios le va a dar mucho más y va a tener, por supuesto, mucha más bendición. Pero esto es lo que el Señor nos ha dado como plantilla para la escuela dominical. Dios bendiga su palabra y añada el Espíritu Santo sobre ella una grande bendición. Vamos a orar por este mensaje. Señor, gracias te damos por esta enseñanza de la escuela dominical. Señor,
Permite en esta hora que el gobierno de tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor. Dios del cielo, porque la lengua es indomable. Si el Señor, Dios del cielo, no está gobernando nuestras vidas, Señor, esta puede inflamar la creación, destruye. Señor, está llena de veneno mortal. Señor, por eso te pedimos y te rogamos humildemente, Señor, que gobiernes toda nuestra vida. Porque el que gobierna y refrena su boca puede refrenar también todo su cuerpo, sus ojos, sus oídos, lo que vemos, lo que escuchamos. Señor, Dios del cielo, hay un freno, hay un gobierno de Dios que nos hace estar gobernados bajo la inspiración y la guía de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, guíanos por misericordia y revístenos de tu gracia. Señor, rogamos estas misericordias por Jesucristo, nuestro Señor y precioso Salvador. Amén. Gloria a Dios. Añada el Espíritu Santo una grande bendición a su hermosa palabra. Esta escuela dominical que por supuesto será siempre motivo de bendición para cada uno de nosotros. Bueno, hoy quiero saludar antes de pedir la bendición a todos nuestros hermanos que han estado conectados, por supuesto a los que también luego lo verán ya en el programa grabado, ya sea en Facebook o en YouTube. No se olvide que si usted quiere ver las escuelas dominicales, va a YouTube, pone Pastor Francisco Cancino y ahí aparecen todas las predicaciones, escuelas dominicales. Si usted quiere recordar algo, algún pasaje, algún verso que no le quedó claro, vaya ahí y va a tener la grabación para que usted la pueda disponer. Amén. Un saludo cariñoso a mi hija Yexenia, que está aquí al lado nuestro, junto a Emita, también a nuestro hermano Gonzalo. Saludo cariñoso a mi hermano Juan Núñez. Mi hermana Yexenia dice que mi buen Dios llene de su gracia a mi pastor, que dice que esta escuela dominical sea llena de su presencia. Amén. Un saludo también a nuestra pastora en esta nueva escuela dominical, sea de mucha bendición para nuestras vidas y toda la gloria sea de mi Señor. Amén. Un saludo cariñoso a mi hermana Janet Ávila, que también ha estado durante toda la escuela dominical conectada. Dios le bendiga a mi hermana Janet. Un saludo grande para todos ustedes allá en Santiago Centro. Estamos, gracias al Señor, siempre habíamos estado un tiempo sin poder conectarnos, pero ya sé que se arregló ese problema, así que gracias al Señor podemos estar nuevamente conectados. Un saludo, un abrazo grande para mi hermana Janet, allá en Santiago Centro, también trabajando, luchando, esperando también el momento en que la obra, las iglesias, los templos se puedan abrir para que podamos alabar al Señor. Pero por mientras tanto, gracias a Dios tenemos esta posibilidad de contactarnos. Así que un gran saludo para usted, mi hermana Janet. Nuestra pastora dice: Dios le dé toda gracia a nuestro pastor Francisco. Sé que el Señor guiará esta nueva enseñanza. Mi hermana Janet Rodríguez, de acá de Puente Alto, también un saludo para ella. Dice: gracias, Señor, por otro día. Le pido de la gracia y le dé sabiduría a nuestro pastor para predicar su hermosa palabra. Gracias. Yo necesito mucho de esas oraciones, porque verdaderamente qué importante cuando uno se pone frente al pueblo de Dios de poder entregar una palabra que sea conforme a lo que está escrito, enseñar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, eso es lo que siempre he tratado, con la ayuda del Señor. Nuestro hermano Isaac dice: Dios bendiga la escuela dominical. Un saludo cariñoso también para mi hermana Leslie Mora, que está allá en Nueva Imperial. Un saludo para ella, un saludo para nuestra hermana Bella, para su hermano David, ¿cierto? Para toda su hermana, para toda su familia. Y que el Señor les bendiga en grande manera. Me gozo de saber de ustedes. Mi hermana Celia Bobadilla, desde Chorombo. Dios bendiga a mi hermana Celia, su familia, nuestra pastora María, que está allí. Buenos días, mi pastor, hermanos y hermanas. Dios bendiga esta escuela dominical. Dios siempre use en gran manera a nuestro siervo, ya que por medio de él nos nutre y bendice a nosotros por medio de su palabra. Bendiciones. Un saludo cariñoso también mi hermana Celia, mi hermano José, que el Señor les bendiga, toda su familia en grande manera. Un saludo grande a mi hermano Juan Enrique Quintraqueo de Nueva Imperial, culto Molco Coilaco, del sector de Molco Coilaco. Un saludo grande también ahí, mi hermano Lorenzo, mi hermana Juanita, toda la familia. Un saludo en este día maravilloso. Amén, gloria a Dios, dice mi hermano Juan Enrique. Nuestra pastora: es lo que más desea mi corazón, que solo usted me gobierne toda mi vida y no sea gobernada por la carne, ni sino usted me gobierne siempre, mi amado Señor. Sea solo para
ti, mi Señor. Nuestra hermana Celia dice, le está viendo. Nuestro hermano Juan Enrique dice, gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Nuestra hermana Leslie dice, gracias Señor por su palabra. Un saludo para usted, mi pastor y pastora. Gracias, Leslie. Un saludo también para ti. Te recuerdo siempre junto a tu familia, muy queridos y recordados siempre en mi corazón. Que el Señor les bendiga, les guarde, les ayude. ¿Cierto? Estamos ya poniendo fin a la escuela dominical. Nos vemos a la noche los que nos juntamos en la reunión a las 7 de la tarde en el culto. Lo dejo invitado cariñosamente para que podamos compartir de la palabra de Dios. Vamos a rogar la bendición. Señor, te damos gracias y rogamos en esta tarde ya o mañana, lo que resta de ella, Señor, que tú nos bendigas, nos guarde y revistas de gracia, Señor, nuestra vida. Nuestro hablar sea en Cristo. Nuestro hablar sea gobernado porque tú estás teniendo gobierno de nuestra vida. Señor, nuestro hablar no sea para hacer caer o destruir o traer maldad, Señor, sino nuestro hablar sea un hablar sincero, puro, Señor, un hablar, Dios del cielo, que traiga edificación y bendición. Dios mío, no haya envidia en nuestra palabra, Señor, no haya, Padre Santo, Señor, ningún sentimiento que pueda producir daño o pueda, Señor, hacer caer, Dios mío, a nuestro hermano que está a nuestro lado. Te damos las gracias, Señor, y rogamos esta misericordia en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Añade, Señor, una grande bendición. Aquí se conecta a último momento nuestra hermana Judith. También un saludo para usted, pastor y pastora Nancy. Amén. Dios te bendiga, Marlene, y bendiga también tu hermosa familia. Estamos orando también por tu hijo y entendiendo que el Señor hará misericordia. Añada bendición el Señor a todos mis hermanos. Mi hermana Marlene desde allá de Calera, nuestra hermana Leslie desde Nueva Imperial, nuestro hermano Juan Enrique desde Molco, Coilaco, nuestra hermana Celia desde Chorombo, en fin, muchos saludos que vienen de distintos lugares, nuestra hermana Janet Ávila desde Santiago Centro, nuestros hermanos de acá de Puente Alto, en fin, una bendición para mí poder saber que están conectados y que están participando. Un saludo para todos y el Señor les bendiga y les guarde.